Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos cerrando el año 2025, pero ya en enero de 2026 estamos en el episodio 9 de la temporada 6 de Plaza Constitución y vamos a retornar en marzo. Así que nos escuchan y nos ven nuevamente y como siempre por Estado Diario. Nos pueden seguir en LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Hola José, hola Cheche, ¿cómo Ya, vamos cerrando esta temporada? muy bien por acá. ¿Qué tal? ¿Tú ¿Cómo Cheche? estamos? Sí, Hoy ahora sí termina el año. Ahora recién Ahora sí, comienza a ahora terminar sí. el año. Tenemos año legislativo nosotros, cuando hasta enero del año calendario siguiente. Oye, pero partamos con la noticia del momento, que se inició ayer en la noche con la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que fue con todo un operativo tipo serie gringa. Y hoy día en la mañana, o sea, hoy día el lunes, va a ser formalizada, entiendo yo, en el Centro de Justicia. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su interés? Ahora, una cuestión antes, para que nos escuchen y ven, este capítulo trata sobre las sentencias destacadas del año 2025, para que no crean que vamos a estar ayudándole solo a la ex ministra. Pero es una noticia que es de último minuto, por llamarlo así. Sí, yo lo encontré, es bien brutal. No sé quién usó la palabra, digamos, que hoy día están transmitiendo ahora los medios, no sé si fue el ministro Luis Cordero o algo así, pero probablemente no hay un precedente sobre esto desde el retorno a la democracia, pero no lo creo tampoco en el pasado, digamos, ¿no? O sea, lo más brutal en el pasado quizás fue la acusación constitucional contra Varas y miembros de la Corte Suprema en 1868. Ese es como el gran hito institucional así de la Constitución del 33, digamos, ¿no? Algo, Claro, pero algo a este nivel, a otra escala, digamos, ¿no? Ya, de hecho, hemos tenido muchas acusaciones constitucionales desde el retorno a la democracia, no solo en los últimos 2 años por el caso Audio o el caso Hermosilla, sino que hemos tenido varias acusaciones constitucionales, pero esto ya de hecho, como dijo la ex ministra Soledad Melo cuando era vocera, 2024 fue quizás el peor año, digamos, de la historia de la Corte Suprema. sí. Entonces, esto realmente ver esposada saliendo de su casa una ministra de la Corte Suprema es algo brutal, digamos, ¿no? A mí también comparto con Cheche, me sorprendió y yo espero, fíjate tú, que ojalá que como país en el fondo, también nosotros como abogados, estas cosas nos sigan sorprendiendo. Seamos en el fondo de aquellos que esto nos sorprende y podamos hacer esa reflexión de que es algo severo, que es algo grave y que ojalá que con, en el fondo, la nueva presidenta de la Corte Suprema pueda encauzar esta falta de confianza que se ha producido con esto. Sí, es impresionante para todos los que vemos las noticias, Sí. de ver, como tú dices, a una ministra esposada, en el fondo además noticias que van como tan en desarrollo. Hemos pasado tanto tiempo con algo que todavía sigue en desarrollo. Así es que eso, espero en el fondo no dejar de sorprenderme nunca con esto, porque al final cuando uno se deja de sorprender pasamos a ser ese tipo de país que deja de confiar en las instituciones, que eso no debería ser nunca, digamos. Mira, claro, eso que decís tú, José, ahora al final, varias cosas. Yo creo que uno es la impresionante de las situaciones que estamos viviendo. Por primera vez, una ministra de la Corte Suprema detenida, se acogió el viernes pasado la querella de capítulo, por lo tanto hay verisimilitud y antecedentes fundados para iniciar esta acción. Entiendo que por cohecho y lavado de activos, entonces hay una causa penal en curso que todos conocemos que tiene que ver con los abogados Lagos, Vargas. A partir de los chats del abogado Hermosilla, aparece la ministra Vivanco, bueno. Y ahí es lo impresionante estar por primera vez, y lo decía Chichi, porque la autoridad lo han señalado también, en una situación judicial, o sea, en un caso nunca antes dimensionado y posible de pensar que una ex ministra sea detenida por este tipo de casos. Y eso es lo que dice la José es muy claro, que no nos deje de sorprender porque al final, si nosotros fuéramos observadores externos y pasara esto en un tercer país, diríamos, chuta, hay una crisis compleja. Y ahí es lo que nos ha tenido abordando este tema 2024, 2025, y este hecho ocurre a inicios de 2026. Sí, con esto cierro mi intro.
la presidenta de la Corte sí ha sido muy clara en tratar de fijar un punto de inflexión hacia futuro. Y yo creo que eso es lo más relevante. Este hecho de la ex ministra de Banco viene acarreándose ya por casi un año y medio, pero me quedo con las reflexiones que ha hecho la ministra de la Corte en el sentido de ellos ponerle coto a toda atisbo y situación de eventual corrupción en el Poder Judicial y los casos, obviamente, que corresponde y proceder como corresponde. Entonces, yo creo que sí es impresionante. También me parece que la fiscalía se sobregiró un poco en la performance, demasiado CSI como serie gringa. Weón. No sé si era necesario para efectos de todo lo que ya se requisó. No sé cuánto va a cambiar entre la noche anterior y el día de la audiencia, pero eso como intro. Vamos, si les parece, a las sentencias destacadas del año 2025 en área del mundo constitucional, en el mundo administrativo. ¿Quién parte? No digan que yo. Dile, Tomás, habíamos quedado en eso. Ya. Ah, Sí, sí, pero es que lo hago como para que parezca natural, así como ya, yo voy a partir. Sí. Bueno, quiero partir con una breve introducción y después me voy a meter a las sentencias de salud y el cambio, el giro jurisprudencial de la Corte Suprema, pero sin antes tocar, solo brevemente, 10 segundos, ¿no? Al pasar, esta sentencia que lo voy a plantear así, como la interpretación literal de la Constitución. Me refiero al caso de la ex senadora Allende y el caso del ex alcalde Jadwe, en el cual en el primero se interpretó en la línea literal lo que era suscribir contratos con el Estado y en el caso de Jadwe acusado penalmente. ¿Y por qué? Y lo dejo solo ahora abierto. Si ustedes quieren comentar, no, era como una reflexión mía muy inicial que tiene que ver con la complejidad de la literalidad de la interpretación. Eso es para mí. Y me sitúo en el caso Jadwe porque al final del día se entendió literal por el tribunal calificador, pero después esta idea de la tesis anterior que había primado en el Tribunal Constitucional, donde la acusación tenía que ver que se llevara a cabo la audiencia y se realizara la audiencia, y solo ahí quedaba firme la idea de acusación para no radicar en la fiscalía la manija de cuándo entender que está acusado y por lo tanto cuándo concurre la hipótesis constitucional y cuándo no. Y me parece que ese caso da cuenta de la necesidad de entender las instituciones constitucionales bajo la tesis clásica, por llamarlo de alguna manera, o tradicional, que hay que otorgarle un significado a las palabras constitucionales. El tribunal lo había hecho en el 2021, pero claro, en este caso entiendo yo que no tuvieron la instancia o gestión judicial para ir al Tribunal Constitucional y por lo tanto y ahí el TC, el TC hizo su propia lectura. Además, se produjo un choque porque le dice al TC que no corresponde que ellos hagan una interpretación sobre la Constitución, sino ella. Entonces, solo lo dejo al pasar. No sé si alguno de ustedes quiere comentar eso, pero me parece que es una sentencia bien relevante la forma que se está entendiendo la Constitución. Pasamos de interpretaciones mucho de significado abiertos, por decirlo así, a una literariedad en la interpretación. Ya que no. Cuando vimos estos Sí, casos en algún episodio anterior, eh, yo invité a los auditores a mirar una cuestión sobre esto, porque efectivamente se contrapusieron en los casos Jado y Rincón, que fue la claro, claro. sentencia que le costó a Jimena Rincón su candidatura senatorial. eh, Estas pero, posiciones, digamos, una tesis civilista clásica de tenor Cierto. literal, digamos, artículo 19 y siguiente con algunas reglas, y luego la interpretación sistemática y finalista que venía formulando el Tribunal Constitucional. Y llamé la atención o a mí me llamó la atención, de que distintos ministros del TRICE usaron distintos argumentos dependiendo de ambos casos, digamos, ¿no? Entonces, en algunos casos, y solo una ministra fue consistente en su manera de pensar esta cuestión. Yo creo que los casos efectivamente tenían ciertas diferencias, yo creo que no es exactamente el mismo caso, pero las lógicas que tú planteas, Tomás, fueron las que estaban contrapuestas, digamos, ¿no? Criterios Sí, civilistas muy ortodoxos, muy formalistas, con criterios
de Tribunal Constitucional clásico, digamos, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue el cruce argumentativo de algunos ministros, digamos, que en un caso estuvieron en una línea y en otro, Sí, pudiendo en el fondo haber replicado la argumentación del otro caso. Eso yo creo que es malo porque en el fondo le quita lo que uno querría tener acá es, digamos, coherencia argumentativa, jurisprudencia presente, en fin. Y eso nos lleva al siempre complejo asunto, digamos, o de las composiciones de los tribunales o de lo que se llama en la literatura el autoprecedente, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi posición como juez dentro del tribunal colegiado respecto de mis claro. propios precedentes pasados y respecto a mis propias conductas proyectables hacia el futuro? O sea, está bien que el sistema de precedentes, sobre todo en nuestro sistema, no sea fuerte, pero el autoprecedente sí requiere, digamos, es como lo mínimo, digamos, ¿no? Y yo ahí me pareció que había cierta contradicción que uno podría mirar con alguna profundidad. Total, total. José, ¿querés comentar tú algo? Si no, pasamos a... Siga adelante. Dale. Y vamos mis sentencias destacadas son las que se vinculan a medicamentos de alto costo. Si alguien quiere leer una columna que escribí en Mercurio Legal, mejor, así un like, siempre es bienvenido. Y que tiene que En un ver medio amigo. en un medio, en un medio amigo, claro, porque otro medio, además, pues muy interesante la reflexión. Obviamente que Estado Diario para nosotros es preeminente para transmitir Plaza Constitución, pero bueno. Quiero decir que pasamos de un criterio, ¿cuál fue el paso jurisprudencial? De este criterio de tutela de derechos que se venía dando hace varios años, en el cual la sobrevía y el riesgo de vida de los pacientes eran relevantes para tutelar, siempre por el derecho a la vida y por lo tanto en una conexión indirecta, una tutela indirecta del derecho a la protección a la salud, pero la clave estaba en muchas sentencias que bastaba la necesidad del medicamento, ya sea por Hess o Ricarte Soto, la necesidad del medicamento para la sobrevida, no necesariamente llegando siempre al riesgo de vida, sino para la sobrevida, eh, era necesario bastaba para la tutela. Y por lo tanto, la Corte Suprema, en varias sentencias, trataba además de hacer una distinción de que fallar en favor de la vía, en este caso el medicamento de alto costo, no era necesariamente una intromisión en la política pública, sino que más bien la tutela de derechos. En una línea, a mi parecer, bien difícil de delimitar entre cuándo es política pública y cuándo es tutela de derecho, en el entendido que es tutela de derecho porque se ampara el derecho, eso está fuera de discusión. Lo que a mí me llama la atención en esa jurisprudencia era que al final había una adopción del rol del Ejecutivo en el sentido de cuál era la bajada concreta que se debía entender eh, para la tutela de los derechos fundamentales, en particular la vía. Cambio que a partir de noviembre cambia el criterio jurisprudencial y por lo tanto se adopta otra forma de entender, más bien una antigua forma de entender los derechos. Y esto quiero hacer un pie de página porque el año pasado, no, claro, en enero de 2025, cuando cerramos Plaza Constitución, eh, advertíamos, dábamos a entender o concordábamos en parte que se iba a producir una diferencia en la forma de la tutela de los derechos, que de una forma abierta que venía en la Corte Suprema con la doctrina Muñoz, íbamos a empezar una doctrina un poco más acotada. Y lo mismo estaba pasando en el Tribunal Constitucional a partir de la Corte Porcentaje de inviolabilidad rechazada. Por lo tanto, una etapa, por decirlo así, de alta apertura de la tutela a una tutela más acotada o limitada. Y me pasa que esta reflexión, en la cual yo estoy de acuerdo en el criterio nuevo de la Corte Suprema, sí da cuenta de esta transformación que se ha venido viviendo en el año 2025. Y aquí voy a la nueva fórmula que ocupa la Corte Suprema, que tiene que ver con que el amparo de derecho en medicamentos de alto costo tiene que tener a la vista ciertas cuestiones que están ligadas a la política pública. Y por lo tanto, no es siempre o no basta con la situación factual para la tutela, sino que además tiene que haber principalmente una deferencia al legislador democrático y una diferencia a las potestades del Ejecutivo. Y por lo tanto, el razonamiento de la Corte tiene que ver con que
el acceso a medicamentos de alto costo, un procedimiento muy técnico, en la cual siempre se tiene que medir el costo efectivo, la evidencia clínica de los medicamentos, cuáles son las redes que están involucradas para poder acceder a él, la progresividad de los derechos, y se sostiene el principio de progresividad, en el fondo que está claro que una política pública tiene que llegar a la mayor cantidad de personas de manera paulatina, de manera incremental, pero en concordancia con los recursos disponibles, que es una fórmula bastante que ya lleva casi 20 años en el acceso a medicamentos, sobre todo en el GES, que después se replica en Ricardo Soto, en la cual tiene que haber un equilibrio entre la progresividad de la tutela del derecho y los recursos disponibles. Por lo tanto, y ahí la Corte es un cambio en el sentido de que no siempre se va a acceder a la tutela a menos que esté en riesgo la vida del paciente. No, no solamente en los casos de sobrevía, sino también o en aquellos casos en que esté en riesgo la vida del paciente. Y por lo tanto, estos criterios que tienen que ver con la progresividad, con respetar el criterio técnico, con respetar el decreto que emite la autoridad sanitaria, en la cual incorpora estos criterios técnicos, en la cual incorpora la evidencia, incorpora la red y incorpora el factor económico, construyen una fórmula en la cual se accede a la tutela solo en aquellos casos excepcionales, no bajo, y ahí cambia el criterio que se está accediendo a la tutela y no solamente en casos de riesgo de vida. Esos serían mis criterios destacados para este año 25, que me parece que es bien interesante el cambio de cómo se produce la relación entre corte y poder democrático, ejecutivo y legislativo. Voy. Oye, yo creo que, bueno, es un temazo, como decías tú, Tomás, este ha sido como uno de los grandes debates en derechos fundamentales sobre el campo de las políticas públicas. Por muchos años la tercera sala, digamos, tomaba estos criterios, los que se están modificando ahora, y tenía un considerando estándar que decía que no estaba haciendo política pública, lo que siempre era muy Claro, criticado, cuestionado, digamos, ¿no? Y no hacía mucho sentido. Yo diría dos cosas. Uno, primero, también yo creo que también lo anunciaste en su minuto, el cambio de composición de la tercera sala, yo creo que es importante acá. Pero no era solo el ministro Muñoz, ¿ah? Acá la ministra Vivanco fue muy sí, activa en esta cierto. línea jurisprudencial, digamos, ¿no? Era como un tándem Muñoz-Vivanco, fue muy, muy significativo desde el comienzo de esta jurisprudencia. Una vez Sergio Muñoz dijo en una entrevista algo así como, bueno, pero ¿para qué nos piden en el fondo que resolvamos estos recursos de protección y está la garantía de la vida? Y nosotros vamos a tener que tenerla, digamos, en la mesa, digamos, para tenerla una decisión, digamos. Entonces, efectivamente ahí, pero del canon, como decías tú, de sobrevivencia o derecho a la vida, luego se corrió bastante, digamos, ¿no? Y Sí, era sí, realmente una... Y yo creo que la cuestión técnica es importante aclararlo siempre, digamos, ¿no? En general eran medicamentos no solamente de alto costo, sino que muchas veces eran puramente experimentales, que no entraban al sistema de Ricardo Soto por su naturaleza cierto. experimental, por la baja probabilidad de éxito, por la etapa temprana en la que estaban, y muchas veces son experimentos que eran fuera de Chile, digamos, ¿no? Y eso era... Sí. Entonces, la promesa también del medicamento era un poco... Y hubo algún paper, pero no me acuerdo quién lo hizo, tengo en la cabeza a Lale Zúñiga ahora, que hizo un seguimiento de qué pasó con todos esos casos, digamos, ¿no? Ah, mira. Así que para que lo revisen, digamos, eso fue interesante. Sí, El segundo comentario que haría, luego el tema de la composición, es el tema de que además, acá empieza, además, en el fondo, se resuelve el problema de la ilegalidad y la arbitrariedad, porque estos casos, claro, ¿qué es lo que decía la autoridad sanitaria? Oiga, pero no me puede acusar de ilegal, de digamos, ¿no es legal, cierto? ni No, no, arbitrario, por si no, estoy no, no. me sujeto a Bueno, la por ley, supuesto pues. que no es ilegal. Entonces la Corte construía Sí, esto sobre la sí, arbitrariedad. Y nosotros sí, sabemos que cuando se construye sobre arbitrariedad, en el fondo eso es, no sé, es como neoconstitucionalismo, digamos, ¿no? Es un recurso de protección construir arbitrariedad cuando realmente no hay nada, digamos, ¿no? Entendemos la protección como un contencioso de ilegalidad, ¿no? Aunque, sí. digamos, aunque los constitucionalistas y los administrativistas les duela, eso es. Pero que sea un contencioso de arbitrariedad siempre ha sido una cuestión bien discutible. Y estos casos básicamente se construían sobre ese estándar, y esto me parece Claro, que está corrigiendo. ¿me Y, y hay un- y una me hay un tercera, segundo? perdón, Sí, cierro no, y la sí. tercera sala formalista, claro, ahí este estándar se va a caer, digamos. José, ¿me hay 2 segundos? Sí, por favor.
Qué bueno lo que decís, Cheche, sobre el test de arbitrariedad, porque yo creo que en estos casos de medicamentos de alto costo se ponen en tela de juicio, pero solo habría, a mi parecer, un tipo o tipología de situación en la cual la arbitrariedad debería acceder a la tutela, que es en aquellos casos donde los actos legales sí ponen en riesgo y que acreditado la vida de las personas. Distinto en aquellos casos en los cuales, como tú decís, se empezó a extender el ancho de banda, por decirlo así, que es lo tutelado. Pero hay casos en los cuales médicamente se puede probar que sin ese medicamento, en ese momento, el riesgo de la vida de la persona está en juego y eventualmente ahí podría, no obstante ser legal, concurrir la tutela en ese caso puntual. No sé si me expliqué. Y el resto lo Perdona, sacaría. pero tratamientos experimentales, como sucedieron en algunas de las protecciones que se presentaron, y con un muy mal pronóstico, es poco probable que eso fluya, digamos, o sea, No, que sea... por eso me hago cargo del test de arbitrariedad que solo excepcionalmente podría concurrir. A eso me refiero. En los casos de experimentales no hay arbitrariedad, po. No hay arbitrariedad. O sea, el problema de la ley de Cartes Soto no es pura mezquindad de los economistas y los tecnócratas, sino que era un problema lo que dice la José, ¿no? De cuál es el Claro, resultado esperado contra el costo, porque esto más son costos, digamos, costo-oportunidad de otros recursos públicos para pacientes, etcétera. claro. Y que por mucho que se hubiese puesto ese considerando que no era política pública, finalmente se estaba haciendo eso. O sea, yo creo que es difícil sostener que no era así, digamos, vaya las intenciones. Era los casos, yo creo, muy claros de activismo. No era solo judicialización, era activismo en concreto en esos casos. Porque la cláusula no resolvía el problema, po. O sea, esa frase Así en que es. resolvía. Pero bueno, vamos porque en el fondo, si no, nos vamos a alcanzar a pasar el listado enorme de sentencias que tenemos. Dale, Ya, yo José, tú. voy a continuar con un tema que me parece que más que un cambio jurisprudencial o que las sentencias del 2025 nos hayan volado la cabeza, digamos, o no, en esta materia, me parece que es algo que a nosotros que nos dedicamos, parte de nosotros que nos dedicamos a la tramitación de procedimientos administrativos, en parte de ellos sancionatorios, en el fondo ha sido más evidente cuál ha sido hoy en día, cómo se ha reafirmado la jurisprudencia en la Corte Suprema respecto de que los plazos para la administración no son fatales. Acá no hay, es una cosa bastante más concreta, pero yo creo que quienes finalmente Sí. ejercemos en el fondo nos afecta esto de estos procedimientos que son absolutamente eternos en el fondo y cómo la Corte ha sido bastante consistente en el último tiempo en dejar la tesis del decaimiento en el fondo e ir precisando más qué es esto de la imposibilidad material. También he hecho otras en el fondo como análisis o distinciones que me parecen relevantes. Me voy a referir ahí a un fallo de noviembre del 2025 que es a propósito de una reclamación que se hizo en contra de la Dirección General de Aguas. Acá el problema que se produjo con el fondo lo largo de la tramitación no fue con la etapa sancionatoria, sino que fue con la etapa recursiva. Creo que lo relevante en el fondo de este fallo de la Corte Suprema, que ahí sí declaró inadmisible las casaciones, esto era en el contexto de unas Sí. casaciones, es que indica en el fondo que hay una distinción entre lo que es el procedimiento sancionatorio y la etapa recursiva, y que en este caso el procedimiento sancionatorio cuando se había aplicado la sanción había durado un año. El problema fue que la etapa recursiva duró como casi 3 más, digamos. Entonces, en términos generales, en el fondo se trató de un procedimiento que para el administrado duró alrededor de 4 años, en donde estuvo frente a eso, digamos. Pero la Corte fue bien explícita en decir, son instancias distintas, son instancias separadas en el fondo. Aquí no se produjo un decaimiento, la Corte abandona la idea de decaimiento, hay una imposibilidad material y en cualquier escenario, en este caso, como además había recurrido a la resolución que había rechazado la reclamación, esa resolución en sí, en el fondo, no tenía el efecto de impedir la sanción, digamos. Eso. Y lo quiero también como unir a un fallo que salió ahora las primeras semanas de enero a propósito de casación también en un tema ambiental, a propósito en el fondo de la aplicación de una multa por la norma de emisión de ruido. Acá el Tribunal Ambiental decretó el decaimiento del procedimiento. En el fondo dijo que había habido un decaimiento, habían pasado como 3 años y medio entre que se formularon los cargos y se aplicó la sanción. Acá lo interesante es que el Tribunal Ambiental hizo como un análisis de que en el fondo para él, como la complejidad también en el fondo de cuándo se computan los plazos también, si al final Claro. es una tensión en la que uno se somete con este tipo de procedimientos. En ese caso, para el Tribunal Ambiental, él consideró que el inicio del proceso sancionatorio se había dado en el momento en que
el informe de fiscalización, en materia ambiental hay un informe de fiscalización que queda a disposición de la superintendencia, la que tiene que tomar la decisión de si en el fondo archiva o denuncia, si hay ilegalidad tiene que denunciar. En ese periodo se demoraron como 27 meses, una cosa así, digamos. Entonces, en opinión del Tribunal Ambiental, en el fondo ahí había como que el procedimiento se había iniciado ahí, digamos, ¿ya? Pero la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente tiene una norma explícita que indica que es desde la formulación de los cargos y por lo mismo en el fondo la Corte Suprema revocó la decisión e indicó que acá no había habido ese decaimiento y volvió sobre este tema, en el fondo volvió sobre el tema de que la Corte ya abandonó la tesis del decaimiento, Mm. de que lo que hoy en día la sanción es esta imposibilidad material y que esa imposibilidad material se trata en el fondo de la falta de diligencia de un procedimiento, pero que esto se entienda que hay hechos concretos, objetivos en el fondo, que dan cuenta de que fue imposible llevar a cabo este procedimiento en el plazo que la ley establece, digamos. Y, por ejemplo, en ese caso, en el ambiental que estoy refiriéndome a los primeros días de enero, había habido, el titular se había sometido a un programa de cumplimiento que se rechazó y por lo tanto se alargó. Entonces había una justificación para que este proceso fuese tan largo. Me parece en el fondo que es interesante mirar todos estos casos. Yo por lo general siempre los Mm. miro porque finalmente uno va ahí como viendo qué es lo que pasa, como cuando el administrado se enfrenta a esto. Sí, al final en el fondo es una tensión constante en pasar 5 años sometido a una decisión, digamos. Así que eso quería rescatar yo de la Corte del 2025. Totalmente. Chiche. No, Teni- lo único que yo podría decir como, digamos, abogados de administrados que se ven metidos en este problema es lo increíblemente asimétrico que son los procedimientos sancionatorios sectoriales dependiendo eh, cada uno de ellos, digamos, ¿no? Y sobre todo una dimensión de lo que decía la José, digamos, ¿no? El problema de los plazos es, además, el problema es desde cuándo se comienza a contar los plazos. Y ahí donde viene toda vienen, por así decirlo, prácticas que tienen, digamos, los distintos sectores. Yo tengo en mi cabeza, quizás ustedes en sectores más sofisticados, yo tengo en mi cabeza Junaef, digamos, ¿no? Y acá hay muchos debates respecto de, bueno, ¿cuándo es el hecho, digamos, que se quiere perseguir, digamos, ¿no? Con una sanción administrativa, digamos, ¿no? ¿Cuándo comienza? O sea, ¿cuál es el procedimiento hasta que el secretario general te notifica ese incumplimiento? Y ahí pueden pasar también, digamos, muchos años y son modelos muy arcaicos, digamos, y muy antiguos. Y eso además, bajo todas estas doctrinas, digamos, que comentó la José, claro, el decaimiento sonaba especialmente atractivo, digamos, y era útil y era funcional por la manera en que se construía esta práctica, digamos, sancionatoria en el, en en las licitaciones de Junaed, digamos, una vez que ya estaban rigiendo los contratos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, además la dimensión sectorial acá tiene su casuística, digamos, ¿no? Así que nada, como sí. dice la juez, un tema súper práctico del día a día, así que muy útil. Sí, me sumo. Yo creo que cuando la José invoca la sentencia sobre esta distinción entre procedimiento y sanción o etapa recursiva, pasa otra cosa que también es práctica, que en los servicios y ministerios muchas veces, por distintas razones que a veces es difícil de comprender o uno no las sabe, no dictan el acto conclusivo. Entonces los procedimientos quedan ahí como en el aire y pasan meses, incluso años, en la cual el acto final no es dictado y se aplica, bueno, la misma regla, es decir, si el procedimiento solo puede durar como máximo 6 meses y pasa 8 meses, un año, la pregunta es, ¿cuál es la forma de concluir el procedimiento, incluso antes de la etapa recursiva? Y no es posible porque además esta sentencia es coherente con la Contraloría en que ha indicado que los plazos para la administración no son fatales. Por lo tanto, tú estás en una encrucijada muy rara porque para el administrado, lo digo, porque los plazos no son fatales, pero al mismo tiempo está el principio de celeridad, el principio conclusivo y el procedimiento no cierra, po. No cierra. Y a mí me llama la atención que la interpretación inversa, es decir, el decaimiento o la obligación de concluir, sí es más plausible entenderla en el evento en que si uno lee la ley de procedimiento administrativo y los principios que la rigen, y uno podría concluir
que el servicio comete un vicio de legalidad si no termina el procedimiento en el plazo que la ley le indica. En el fondo ahí me llama la atención que la Contraloría tiene un espacio para controlar esa legalidad en el evento que hay un cumplimiento no bueno, claro de la ley, porque el plazo se incumplió y hay principios que lo rigen. Pero la conclusión es la no fatalidad del plazo. Entonces, cuando uno representa a un administrado, es bien difícil resolver eso porque está como a la voluntad de la administración. Y eso ahí, José, ¿tú quieres decir algo? No, solo para cerrar nomás, Tomás, pero ¿terminaste tú la idea? Sí. Sí, 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 sí. Solo para Pareció que cerrar. no, pero sí. Solo para cerrar y que pasemos al tema de este y para que no quede en el fondo, está bien, esto es un tema práctico, pero también podríamos en algún momento darle como esa dimensión de si finalmente, por ejemplo, en el caso ambiental, en donde se sancionó después de 3 años y medio por una norma de emisión de ruido, ¿tiene sentido esa sanción? En el fondo cumple con la idea Claro, de preventiva de sanción cuando el edificio ya se construyó, el ruido ya se produjo, estás pagando por ese daño que hiciste. En el fondo, y hay otra dimensión claro, que obviamente en claro. el fondo no da este espacio para darle una vuelta, Que, pero tiene otras aristas también este tema. mira, bueno ese punto, porque en materia de recursos de protección se exige la actualidad para que haya amparo. Y acá en administrativo, bueno, tiene que ver la actualidad también. Pues, ¿cómo vaya, si ya no es actual, cuál es el sentido? Che, estamos en tus manos. Oye, muy corto, porque yo creo que ya hemos ido. Yo quería destacar la sentencia del Tribunal Constitucional que salió a final del año pasado, que conoció de un requerimiento parlamentario contra la ley de presupuesto del 2026. Entonces, lo que pasaba fue que se modificaba respecto a la ley de biodiversidad, el régimen, el fondo para poder fijar los sitios prioritarios eh, y el régimen transitorio que fijaba la ley de biodiversidad. Entonces, mediante indicación parlamentaria se quiso modificar esa transitoriedad. eh, y lo que hizo en la práctica, la discusión que llega al Tribunal Constitucional es decir, bueno, una vieja discusión, digamos, ¿no? Sí, Podemos a través de la ley de presupuesto, que es una ley especialísima, que tiene una idea matriz específica en la Constitución, que no puede ser una ley miscelánea, digamos, ¿no? Porque hay una tradición constitucional de evitar las leyes misceláneas y en lo que importa ser el vehículo para modificar legislación permanente, ¿sí? Entonces, eso es lo que discute el Tribunal Constitucional. En otras palabras, podemos utilizar la ley de presupuesto y en particular una indicación parlamentaria para modificar la ley de diversidad o modificar la ley general de base del medio ambiente o modificar la reforma ocasional, whatever, digamos, ¿no? sí, Eh, y el Tribunal Constitucional lo que dice, y ahí pone precedentes, digamos, de larga data, de hecho tan larga data como la primera sentencia que llamamos primer Tribunal Constitucional, que es el que operó entre el 71 y el 73, la primera sentencia del tribunal se pronunció sobre esta cuestión. Y básicamente lo que estaba tratando de sacar es la idea de las leyes misceláneas como práctica parlamentaria, digamos, durante la Constitución del 25, que la doctrina de ideas matrices que está en el artículo 69 de la Constitución limita muy severamente y en general ha sido capaz de disciplinar esta idea de que los proyectos de ley fijan una idea matriz y las indicaciones no pueden modificarla, digamos, ¿no? Ni las que sí. presenta el Ejecutivo, ni las parlamentarias, más allá de que haya una iniciativa exclusiva, que es otra regla dura, digamos. Pero esta doctrina de matriz entra recién en la Constitución en la reforma del 70, o sea, muy al final de la Constitución del 25 y se repone, digamos, en la Constitución del 80. Y el Tribunal Constitucional la reivindica. Nosotros pasamos esto típico como dentro de las cuestiones como doctrinas como formales de la formación de la ley, pero el Tribunal Constitucional le ha dado crecientemente mucha fuerza porque tenemos, yo diría, más de 10 requerimientos parlamentarios en los últimos pocos años en materia de ley de presupuesto. Entonces, la ley de presupuesto se está Sí. transformando permanentemente en una ley que es examinada en el Tribunal Constitucional. Y aquí la idea matriz, digamos, combatir las leyes misceláneas, se vuelve interesante. Termino con una idea. Esto es importante porque en paralelo, o ahora en paralelo a se aprobó la semana pasada la ley de reajuste del sector público. Y la ley de reajuste del sector público se mira con una lógica diferente, pero no hemos tenido un caso fuerte, importante que el Tribunal Constitucional haya examinado para mirar exactamente el mismo tema. ¿Y por qué lo digo?
Porque la idea de que para algunos la ley de presupuesto tiene una idea matriz clara que está definida en el 67 de la Constitución, digamos, ¿no? Y que Sí, establece básicamente la política económica del Estado o el conjunto de ingresos y gastos que no es solamente la del gobierno, sino que es el conjunto del Estado. Y esa es la idea matriz. Entonces no puedo poner colgajos y transformar una ley miscelánea. Ahora, se ha discutido mucho si la ley de reajuste del sector público, al tener, en el fondo, puede tener múltiples ideas matrices y ser en sí, sí mismo una ley miscelánea. O sea, es igual de periódica, ¿no? Como que la ley de presupuesto, de anual, etcétera, pero sería miscelánea y no especialísima, y su idea matriz no está fijaría en la Constitución. Entonces, algunos han planteado que si este mismo debate, la ley de biodiversidad o esta modificación que hacía, se hiciera a través de la ley de reajuste del sector público, podría ser distinto la doctrina del Tribunal Constitucional analizando esto. Algunos parlamentarios de oposición, cuando se discutía ahora lo del amarre, de la famosa amarre, digamos, sí. para la ley de reajuste del sector público, amenazaron con ir al Tribunal Constitucional y pudo haber una discusión. Yo entiendo que no van a haber, bueno, ya no hubo requerimientos parlamentarios contra la ley de reajuste del sector público, digamos. No sé si está publicada en el diario oficial, pero ya está lista, digamos, está despachada. Eh, y por lo tanto, este debate equivalente no se produjo. Pero yo tengo mis sospechas y mis dudas de que la ley de reajuste del sector público podamos considerarla así de manera pura y simplemente una ley miscelánea en la cual uno pueda meter todo, digamos, ¿no? Y cierro diciendo que la ley de reajuste del sector público, claro, se ha transformado quizá en el lado B de la ley de presupuesto, en el sentido de que todo aquello que no logramos meter en la ley de sector público y le damos toda esta doctrina constitucional, bien ortodoxa, digamos, que además el Tribunal Constitucional ha ayudado a disciplinar, la... eh, hay como chip libre, digamos, en la ley de reajuste del sector público. Se regulan más de 100 materias. O sea, realmente es una ley miscelánea, no, Sí, no de total. facto, de jure, digamos, ¿no? La pregunta es qué iría el Tribunal Constitucional sobre la ley de reajuste del sector público, pero vamos a tener que esperar, digamos, Que otro algún año día más llegue. a ver si se produce ese debate. Si José, alguien se anima a saber cuál es esa decisión, porque yo creo que va por ahí, digamos, en el fondo. O no, y sea, la además OTAN yo se ocupa creo, como un instrumento para eso, porque la verdad es que ahora no me acuerdo, pero hay diversos ejemplos de cosas que no están relacionadas con eso. Entonces, pero claro, sí, sí. el costo de tener una decisión del Tribunal Constitucional que te diga que aquello no es posible, yo creo que Bueno, la ya, José dio el clavo porque yo creo que por eso no va al Tribunal Constitucional. Porque tener una ley de pluralidad de ideas matrices y que te digan que no se puede, mejor todos miramos para el lado. diríjase al título de la norma, reajuste. Claro, 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 en el fondo, bueno, ese es un buen punto, porque la clave está en la idea matriz. Si tenéis pluralidad de idea matriz, vais a tener que recurrir a una macro idea matriz que es de qué trata, y el título te la va a decir, por decirlo alguna. Hay que construir una. Además está la anualidad, que tiene que ver con que ese es un criterio importante cuando el tribunal controla la ley de presupuesto. Entonces dice, ojo, que esta no puede incorporar indicaciones de leyes permanentes cuando esta ley solo rige por un año. Y la ley de reajuste cumple ese criterio, por lo tanto es anual. ¿Cómo va a incorporar, por lo tanto, reglas permanentes a una regla? Ahora, todo en la vida tiene excepciones, po, porque si uno mira la ley de presupuesto 2026, tiene normas que son permanentes, que tiene que ver, por ejemplo, no sé, la anoté por ahí, el artículo 56 creo que es sobre los migrantes. Y que no es una norma que dice los migrantes, no, es como requisitos que va a cumplir para una postulación, ¿ok? Bueno, Tomás, perdona, el ejemplo de la Sí, sala de clases fue la gratuidad. La gratuidad total. nace en dos leyes de presupuesto y en la Bueno, tercera va a la legislación, digamos, de educación. totalmente, totalmente. Ahora, me quedo con una cuestión, que una duda que a lo mejor no da para. ¿Qué es la invocación del principio de corrección funcional? Me llama mucho la atención porque me hace ruido, por decirlo así. Entiendo la idea matriz, entiendo la anualidad, entiendo que tú no puedes meter una ley permanente en que atenta contra la idea matriz y atenta contra la anualidad y eventualmente contra la iniciativa exclusiva del presidente. Perfecto. Pero la corrección funcional, el principio de corrección funcional, que es respetar las competencias, corre por un carril distinto. Y hay un argumento bien grueso del tribunal en esa sentencia, que recoge otra sentencia, que en el fondo meter una norma que es permanente en la ley de presupuesto afectaría la distribución de competencias. Y ahí lo dejo porque me hace ruido, no lo logro comprender del todo, por decirlo de alguna manera. Estamos, parece, en Estamos. tiempo y forma. Qué grupo más Estamos para irnos de cumplidor. vacaciones.
Sí, vamos. José, ¿tú querías decir algo? Que justo empecé a hablar y yo te interrumpo. Eso. Dale, entonces vamos cerrando nuestra temporada, ¿cuál dije? 6. Entonces en marzo empezamos la temporada 7, capítulo 1. En marzo seguramente la tercera semana, con lo más relevante de ese mes en coyuntura jurídica, regulatoria, administrativo, constitucional. ¿Qué dicen las Cortes, el Tribunal Constitucional, la Contraloría? Así que quedan todas y todos invitados a la nueva temporada que Plaza Constitución sigue vigente en la temporada, ¿cuál dije? ¿7? Es Sí. decir, vamos a tener que algún día nos van a tener que otorgar un galardón a la persistencia de un programa de YouTube. Así que un gran abrazo a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Chao, chao, felices vacaciones. Y seguimos con el elenco titular acá, así que para la temporada 2026. Un gran abrazo.